poder encontrarlos aquí por este medio. Ah, eh, Poder encontrarnos por este medio para presentar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en esta hora venimos con un tema que hemos abordado en otro momento y aquí vamos a tocar también desde otra perspectiva. No antes de tocar el tema, estaremos orando. Sí, acompáñame a tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, santificado por las huestes celestiales, por miriadas de ángeles, pero aquí también que se haga eco aquí en la tierra. Bendito tu nombre, nos postramos delante de ti, nuestro único Dios, creador y redentor de todo lo que nuestros ojos ven y lo que no ven, lo visible, lo invisible. Todo proviene de tu mano y tú la sustentas con el brazo y tu omnipotencia. Señor, ábrenos los anales de la historia y tu santa escritura para comprender, para demostrar nuestra fe humildemente como siervos que darán cuenta ante la venida de su Rey y Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces allí a compartir. Vamos entonces. eh, Allí estamos, sí. Ok, ahí está. A ver, compartimos acá desde el principio. Ahí estamos. Vamos a mover esto para no olvidarnos, ¿sí? En otros momentos hemos tocado ya dos temas. Si mal no recuerdan los hermanos que nos están acompañando en nuestro canal, hemos tocado en cuanto a Primera de Juan 5:7. Hemos tocado un tema, el primer tema llamado los testigos celestiales, reexaminado. Allí en ese tema compartimos sobre el estudio de Primera de Juan 5:7. Allí creo que ese tema duraba entre 3 y 4 horas, donde mostramos la mayoría de evidencia de manuscritos, tanto minúsculos como unciales. Mostramos versiones de otros reformadores y la línea histórica que continuó o le dio principio al Textus Receptus. En una segunda parte hemos tocado, porque generalmente es para contrariar la inspiración de este versículo, Primera de Juan 5:7, se ha tomado como fuente el comentario bíblico adventista. Allí citan repetidas veces ese comentario para denigrar la inspiración de Primera de Juan 5:7. En ese segundo tema abordamos la fuente real de ese comentario y habíamos llegado a las conclusiones de maestros jesuitas que habían dado ese comentario musculatura que se había introducido en el comentario bíblico adventista y que los hermanos comparten sin revisar, sin examinar y lamentablemente sin estudiar. En este caso, en esta tercera parte de en defensa del texto de Primera de Juan 5:7, vamos a tocar las implicaciones historiográficas para defender la inspiración de Primera de Juan 5:7. Vamos allí, mis queridos hermanos, entonces,
a poder ahondar en este estudio que constará de dos partes. A ver, aquí estamos, ahí está. Habíamos dicho entonces que el segundo tema habíamos hecho también en base al comentario que se encontraban en estos 7 tomos. Es interesante que este mismo comentario, ahora vamos a tocar otra parte. Y entonces el comentario decía, la evidencia textual, la omisión del fin del verso 7 y del comienzo del verso 8, no aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto que da a los versos 7 y 8 es el siguiente, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El texto de los versos 7 y 8, como aparece en la Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego anteriores a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Y aquí viene la parte importante donde vamos a descansar en nuestro estudio. Erasmo dice, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuviera. Se le presentó entonces, y solo entonces, un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín con las palabras mencionadas y las incluyó en su texto. Ahora se cree, por dicho pasaje, se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad. Pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra católica. Ahora se afirma generalmente que este pasaje llamado coma joánica, inciso, parte menor del periodo de Juan, es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego en los siglos XV y XVI. El comentario de la Santa Escritura, comentario católico sobre Thomas Nelson e hijos. Interesante. Allí vamos a repetir la parte subrayada en amarillo, resaltada. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuviera. Se le presentó entonces manuscrito precedente de una biblioteca de Dublín, conocido como el 34, con las palabras mencionadas, y entonces las incluyó en su texto. Roland Herbert Byington, historiador americano, dice, Erasmo era hijo de un hombre que en algún momento posterior se convirtió en sacerdote, se fue a Roma, donde se ganó la vida copiando manuscritos. ¿Qué hacía Erasmo? Se ganaba la vida copiando manuscritos. Interesante. El pontífice Nicolás V, nacido en el año 1397-1457, se le conoce en la historia por el arduo trabajo en la empresa que él se había puesto como meta de poder llegar a tener una biblioteca fabulosa en el Vaticano. Fue así
que el Papa Nicolás V tuvo una de las bibliotecas más deslumbradoras de su época. Estamos hablando, obviamente, de entre el siglo XIV y siglo XV. Fue así que este pontífice llegó a tener gran cantidad de libros, impresionante, deslumbradora. Era la biblioteca que poseía el pontífice en sus establecimientos. Allí podemos marcar que le llevó 8 años poder tener esta enorme biblioteca apostólica vaticana. Allí está en la imagen, en el diagrama, señalado dónde se encuentra la biblioteca. Deslumbradora. Podríamos tal vez compararlas con grandes monstruos como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría. Podríamos compararla con la Biblioteca de Tarso, grandes bibliotecas que fueron en su época. Grandiosa por las obras que se contenían allí. Esa biblioteca contenía, claro, la Biblioteca Vaticana, 5.000 manuscritos griegos. También otros tantos manuscritos latinos, hebreos. Fue allí en su estadía donde Erasmo de Rotterdam, conocido como el principiante del Textus Receptus, el que tuvo la posibilidad de recorrer todas las bibliotecas que eran conocidas en la época, revisó, leyó, manipuló, copió cada texto que el Señor le presentaba. Recordemos Erasmo de Rotterdam, criado en una familia pudiente, una familia adinerada. Luego él quedó solo bajo el mandato de sus tutores al ver la cuantiosa fortuna que sería heredado al joven Erasmo. No tuvieron una mejor idea que mandarlo a estudiar de monje, porque así él, ya vestido con los hábitos, se dedicaría a una vida monástica y ellos aprovecharían el momento para quitar, robar ese dinero, esa fortuna que poseía Erasmo. Y fue así que la historia señaló que sucedió esto. Erasmo de Rotterdam, en todo su viaje que realizó en diferentes épocas por toda Europa, tuvo un compañerismo abierto con dos grandes bibliotecarios que pertenecían al Vaticano. Estamos hablando de Filippo Beroaldo y de Tommaso Inghirami. Estos bibliotecarios tenían una gran amistad con Erasmo. Obviamente que a ellos Erasmo usó como llave para poder entrar en esa marea de libros que estaba abierto ante sus manos. El Señor había permitido que todos los libros conocidos, manuscritos en griego, minúsculos o unciales, pasearan por su mano. También él fue grande amigo de Jacopo Sadoleto,
Él tenía una biblioteca de tesoros inestimable en su valiosa biblioteca. Él era su amigo. Déjeme nombrar otro amigo. Egidius Antonini, conocido como Gilles Antonini, patriarca de Constantinopla. Cuando él fue nombrado patriarca de Constantinopla en el siglo XV, allí aprovechó mucho Erasmo, pues tenía un profundo, ¿quién? Egidius Antonini, un profundo conocimiento del griego. Ya nombré dos. Déjeme nombrar hermano, pastor, ¿y quiénes son? Bueno, yo sé que no conocen la gravitación de estos hombres, pero son grandes personalidades por sus grandes bibliotecas. Angelo Colacci tenía una biblioteca de libros y manuscritos, esos manuscritos raros que nadie conoce. Él los poseía. Y terminamos la lista de los que consideramos los más importantes. Domenico Grimani tenía una biblioteca compuesta por los mejores libros escritos en todo tipo de idiomas en 8.000 volúmenes. Mm. Hermano, tener la amistad de estos hombres que son una llave al conocimiento. Bibliotecas de cuantiosos libros, manuscritos en minúsculos, unciales, griegos, latinos. Ay, hermano, fue allí donde aprendió Erasmo, rodeado entre libros. Tal vez su almohada tenía forma de libro. Su cama también poseía forma de libro. Así fue aprendiendo con estos grandes hombres en el latín y en el griego. Pero dejamos una página abierta para solo nombrar a este hombre, Paolo Bombaste, nacido en el año 1476, fallecido en el año 1527, conferenciante público de retórica y poesía. Nació en Bolonia, en el seno de una familia noble, prefecto de la Biblioteca Vaticana. Y aparte, se desarrollaba como profesor de griego en la Universidad de Bolonia. Fue gran amigo, entabló grandes cuerdas de amistad con Erasmo de Rotterdam. Es más, él dejó que viva un tiempo en su hogar, donde no solo brindaba su hospitalidad, sino que también le enseñó el griego. Tan fuerte fue la convicción, tan profesional la enseñanza de Paolo Bombaste, que luego Erasmo de Rotterdam, años después, estaría enseñando como maestro de griego y latín. Deno John Giannopoulos, Geano- Giannakopoulos, perdón, erudito griego en Venecia, obteniendo estudios sobre la difusión del saber griego desde Bizancio hasta Europa Occidental. Este erudito estadounidense de historia cultural y religiosa bizantina e historia intelectual del Renacimiento italiano, profesor emérito Bradford Durfe de historia bizantina, historia del Renacimiento, historia de la Iglesia Ortodoxa Oriental en la Universidad de Yale, nombra a Erasmo de Rotterdam en este libro abarcante, mis hermanos, de todos los eruditos griegos que pisaron allí en Europa. Interesante.
eruditos griegos en Venecia, sus estudios y difusión. Allí lo nombraba. Él decía también que Erasmo de Rotterdam, estamos hablando obviamente en el contexto de griego, hermano, no crean que Erasmo era un chapucero en griego, era un analecta. ¿Y qué significa? Que él era una colección de trozos selectos de materias literarias. Mis hermanos, la real historia de Erasmo de Rotterdam, su crecimiento en gracia del Señor y cómo Dios le dio a su alcance, le colocó en sus manos la posibilidad de tener tantos libros desconocidos que nadie tuvo esa posibilidad. Erasmo de Rotterdam, él mismo decía, si quieres beber profundamente de la fuente de la sabiduría, recorre al griego, el latín, en el mejor que nada tenemos algunos pequeños arroyos, lagos y turbios. Esas eran las palabras de Erasmo de Rotterdam. Y yo coloco esto para que ustedes vayan viendo el carácter que fue forjando este estudioso hombre que viajaba por toda Europa cargado de maletas de manuscritos griegos, constantemente comparando, mirando, examinando, desechando. Ah, él viajaba, era muy conocido porque viajaba cargado con sus maletas, dos, tres maletas cargadas de libros. A veces los ojos codiciosos de las personas en la frontera, a veces se quedaban con sus valijas, colocando allí palos en la rueda. O le falta estos papeles, le falta esto, querían decomisar sus libros. Ay, hermano, si existió un libro, todo pasó por las yemas de los dedos de Erasmo de Rotterdam, que se le conoció, vayamos recapitulando, copiador de manuscritos en griego. Él copiaba manuscritos del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Él los conocía. Él conocía los libros que poseía la Biblioteca Vaticana. Se hizo amigo de los que dirigían la biblioteca. Aprendió de Bombaste el griego, así como de otro, que luego le darían estructura a ser de profesor de griego y latín. Los eruditos griegos le prestaron una gran ayuda a Erasmo. Lo inundaron de manuscritos, decía Byron en la página 83. Mis hermanos, presento esto, guárdenlo, vayan asimilando y anotando todas estas cosas que yo les voy a decir, porque es importante. Le dieron una gran mano a Erasmo de Rotterdam, siempre rodeado de libros. No había manuscritos que él no conociera. Hasta llegó a tener en sus manos la Vulgata hecha por Jerónimo de Estridón. Cuando él obtuvo la Vulgata de Jerónimo de Estridón, le pareció una mala traducción de las escrituras. En propias palabras de Erasmo de Rotterdam. Hermanos, yo no estoy agregando ni sacando. Estamos ante la merced de un gran hombre, temeroso de Dios. Y aunque él fue monje, nunca dirigió una misa. No le interesó inmiscuirse en las cosas que la Iglesia Católica hacía de puertas para adentro. Él veía constantemente el mal, así como Lutero vería después. Él vio el mal en la Iglesia Católica. Vio monjes borrachos, vio monjes que su camino solamente era tendiente al mal.
sus pies presurosos al mal, siempre cometiendo lo injusto. Todo eso quedó en las pupilas grabadas de Erasmo de Rotterdam. Él solo le interesaba la verdad y nada más que la verdad. Fue así que cuando él examinó la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón, le pareció una mala traducción. Y aún, ¿qué más diremos de la historia de Erasmo cuando su amigo Bombaste, que le enseñó griego? Me imagino las charlas por cuanto él le permitió habitar en su casa varios meses, las charlas en torno a la Santa Escritura, pasajes en latín, palabras en griego. Ay, hermano, él fue el que le suministró el Códex Vaticano. Cuando él vio, comparó los textos, le pareció un trabajo muy chapucero. Ese era Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam no se dejaba engañar. Pastor, pero usted leyó al comienzo, que él le pusieron un manuscrito y creyó que fue obligado. Ustedes no conocen a Erasmo en su biografía. Él chupó cada libro como una abeja, saber el griego y el latín, abarcado tierra y mar, dejando todo lo demás a un lado. Tu honor, tu gloria, tu estudio, es esto, que Cristo sea vuestro guía, decía Baido, página 79. Bien aprovechada tuvo el viaje allí en Italia, aunque fueron pocos años que él estuvo allí, los aprovechó al máximo. Este es Erasmo de Rotterdam. Llegaría el saco de Roma de 1527, o la traducción del idioma sería el saqueo de Roma del año 1527. ¿Por qué separo esto? Este evento en la historia fue lo que marcó la providencia de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él tuvo ante sí todos los manuscritos y libros que fueron formando su vida espiritual y académica para poder hacer luego el Tectus Receptus. El trabajo de su vida era poder hacer el Nuevo Testamento. Luego que él hubiera, como dice acá, chupó cada libro como una abeja, luego que él hubo terminado todos sus estudios, todos esos libros desaparecieron en el saqueo de Roma en el año 1527. Nadie en la actualidad, nadie en la época contemporánea, ni los críticos textuales han tenido la posibilidad de ver esos manuscritos que se incendiaron, que se perdieron, esos manuscritos raros, esos manuscritos en griego, en minúsculos y en uncial, esos manuscritos raros en latín que había manipulado, estudiado, memorizado Erasmo de Rotterdam. Ninguno de los críticos textuales de la época moderna han tenido la posibilidad ni siquiera de ver su tapa. Cuando Erasmo de Rotterdam estaba empeñado en esta gran obra del Nuevo Testamentum que sacaría,
que prepararía, le llevaría años preparar esto, buscar manuscritos aquí, allá. Veamos un poco cómo se fue desarrollando. Ese primer libro, esta primer Biblia, sacada el año 1516, le llamó el Novum Instrumentum del Nuevo Testamento en griego. Su primer ejemplar del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras, lo imprimió en el año 1516. Este, esta Santa Escritura del Nuevo Testamento poseía griego y poseía latín. ¿Sí? En el año 1519 sacó su segunda edición, también en griego y en latín. En el año 1522 saca su tercer ejemplar, también en griego y latín. 1527, griego y latín. 1535, también en griego y latín. Y sería el último ejemplar, allí vayan contando, 16, 19, 22, 27, 35, su quinto ejemplar de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento en griego, y allí sería la última obra que haría en vida. Luego habría una sexta y una séptima el año 1539 y el año 1531. En el año 1516, las Sagradas Escrituras, llamadas en griego y en latín, llamadas Novum Instrumento, no poseía el texto de Primera de Juan 5:7. En el año 1519, su segundo ejemplar, llamado ya el Nuevo Testamento en griego y latín, tampoco contenía el texto de la coma joánica, pero sí en el año 1522, este, su tercer ejemplar del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras en griego y latín, sí tendría la coma joánica. Desde allí en adelante tendrían todas. ¿Ok? Esto es un panorama para que ustedes vean cómo se fue desarrollando las diferentes obras del Nuevo Testamento en griego y latín de Erasmo de Rotterdam. Eh, un griego y un latín entendible para el vulgo, la gente. Era un griego muy bello y un latín también exquisito en cuanto a esta sagrada escritura, llamada el Textus Receptus, llamada el texto recibido o el texto bizantino. Ahora, mis queridos hermanos, nos vemos en la gran tarea de enhebrar todo lo que estamos leyendo. Al comienzo yo leí esta parte del comentario bíblico adventista, donde palabras más, palabras menos, se señala a Erasmo de Rotterdam como que al no haber incluido en sus primeros textos, al no haber incluido en sus primeros ejemplares del Nuevo Testamento, en griego y latín, la coma joánica, fue muy criticado por algunos y otros lo veían con buenos ojos. Y entonces allí echa fuerza el comentario en que el Erasmo no incluyó el texto de Primera de Juan 5:7, la coma joánica, tanto en su primer ejemplar como en el segundo ejemplar del Nuevo Testamento en griego y latín.
él, según las palabras de la historia, él prometió que si le presentaban un texto en griego, él incluiría la coma jónica. La historia sigue narrando de que se le presentó un manuscrito en griego. Ese manuscrito contenía la coma jónica también en griego, pero que había sido hecho hace poco tiempo con la intención de engañar a Erasmo de Rotterdam. Mi pregunta es esta: ¿fue Erasmo de Rotterdam engañado en la historia? ¿Erasmo de Rotterdam cumplió sus palabras que él prometió que si le mostraban, él iba a cumplir sus palabras de colocar la coma jónica si le mostraban un texto en griego, sea uncial o minúsculo? Eso es lo que se enseña en la historia, en los libros, en los pupitres, en las universidades, en los manuales y en la biografía de Erasmo de Rotterdam. Esto, mis queridos hermanos, les vuelco mi pregunta: ¿esta historia es verídica o es falsa? Creo que para ser estudiantes de la Biblia debemos aún examinar si esta historia tiene puntales verdaderos. Uno de los hombres más influyentes, de, nacido en el año 1510, fallecido en el año 1564. Estamos hablando de Diego López de Zúñiga y Velasco. Él fue uno de los grandes e importantes editores de la Biblia llamada la Políglota Complutense. La Políglota Complutense, una gran obra para su época. Hermano, yo examiné esta políglota complutense, hermano. Es solamente asombro tras asombro de tamaña empresa en esa época. Tremendo, hermano. Y allí fue contemporáneo de la obra, de la primera obra de la Biblia del Nuevo Testamento en griego y latín de Erasmo de Rotterdam. Es más, le llevaba ventaja para que salga impreso la políglota complutense. Allí Erasmo se apuró en poder terminarla. También los editores de la Complutense, también, aunque fue una gran y magna obra, la Complutense, no le quitemos. Obviamente, esta obra de la políglota fue, este, fue una obra que contenía la coma jónica. Aunque se imprimió primero, la historia nos narra que fueron enviados varios ejemplares de la políglota para que sea aprobada allí en la sede vaticana. Varios ejemplares de ellos se enviaron en un barco. Aunque se imprimió primero en la carrera contra las Sagradas Escrituras de Erasmo de Rotterdam, en medio de, del barco que navegaba por los mares en dirección a la sede vaticana, fue que el barco tuvo una avería, no pudo arreglarse y terminó hundiéndose con tantos bellos ejemplares de la políglota complutense.
Fue así que luego Erasmo, aunque en segundo lugar en terminar la Biblia del Novum Instrumentum, como le había colocado, se repartió y se vendió entre la gente. Fue así como allí podemos decir casualidad o podemos decir la mano del Señor acompañó la obra de Erasmo de Rotterdam. Diego López de Zúñiga y Velasco criticó duramente la primera y la segunda edición del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Dice la historia que en Oxford, en el año 1520, este franciscano de nombre Foy fue el que le presentó el manuscrito en griego, donde luego ese manuscrito en griego se formuló con tal de engañar a Erasmo de Rotterdam. Y él no tuvo otra cosa mejor, ¿sí?, de que cumplir su palabra y agregar la coma joánica en su tercera edición del Nuevo Testamento en griego y latín. Brooke Foss Westcott, en su libro que escribió en el tomo 1, la epístola a San Juan, él comenta esta parte. Yo estoy agregando lo que dice el libro, no estoy sacando, no estoy agregando. Por eso que yo trato de mostrar los originales, mis queridos hermanos, en cuanto lo posible. ¿Lleva tiempo? ¡Oh, lleva tiempo! Esto es buscar, hermanos, una aguja en un pajar en cuanto al tema de la historia. Allí pueden ustedes ver nota adicional en cuanto a los versos 7 y 8 de la primera epístola a San Juan, capítulo 5, verso 7. Aquí dice: cuando la glosa había ganado un lugar en el texto griego, influyó naturalmente en los textos de otras versiones. Westcott no apoyaba para nada la coma joánica. Pastor, ¿y quién es Westcott? Ah, Westcott, me olvidaba. Gracias por hacerme recordar, mi hermano. Westcott fue un estudiante de las Escrituras que juntamente con otro hermano llamado Horn son los que hicieron el Nuevo Testamento en griego de Westcott y Horn. Westcott y Horn son los que luego con los años la iglesia de la Watchtower, los testigos de Jehová, formularían, imprimirían la Biblia la nueva traducción del Nuevo Mundo, llamada la Biblia de los testigos de Jehová. Mucho tuvieron que ver Westcott y Horn. Su opinión en cuanto a Primera de Juan, la coma juánica, ellos estaban en contra. Eso era ¿qué dice? Una glosa. Cuando comparamos el texto del 16, el 22 y el 27, allí vemos, ¿sí?, en el griego, allí comienza otitreis y termina con martureo, y luego no aparece en la versión del 16, en la edición del 16, no aparece las palabras
al Padre, al, al Logos y al Espíritu Santo, pero sí aparece en la edición del 22, ¿sí? Aquí dice Pater, Logos, Kai, Neuma, Agion. La versión del 27, Jopater, Jologos, Kai, To, Neuma, Agion. Los que dan testimonio en el cielo, Jopater, el Padre, Jologos, el Hijo, Caitoneuma, Agión y el Espíritu Santo. Comparemos ahora con estos otros dos hombres. En 1514, ustedes pueden ver la diferencia de los años. Ahí conté la historia de este hombre llamado Francisco Jiménez de Cisneros. Hermano, aunque yo quisiera contarle la apasionante historia de de la políglota complutense, que allí le comenté cómo se hundió ese barco llevando tantos ejemplares. Este, pero en la actualidad hay pocos ejemplares allí en España de la políglota complutense. Una obra, ya creo que en otra serie hay un tema, no sé si es el reexaminado, allí cuento cómo fue esa obra de Francisco Cisneros. Allí en su eh, políglota complutense, la de 1514, él agrega las palabras, ¿sí? Jopater, kai hologos, kai to agion neuma. Nombre del Padre, del Hijo, o sea, los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Hijo, Logos, Hologo, kai to agion neuma. Erasmo en la edición del 22, ahí coloca también Pater, Logos, Kai, Neuma, Agión. Y luego la edición de 1550, la edición de Robert Stephanus, allí él coloca Jopater, Jologo, Kai, Toagion, Neuma. Allí vemos tanto la edición de Francisco Cisnero en su Políglota Complutense, Erasmo de Rotterdam en su edición del Textus Receptus del 1522, y así también como Robert Stefanu en su edición de 1550, que no sería la única, del Textus Receptus, colocarían la coma joánica. Mis queridos hermanos, con esto estoy mostrando evidencia como otros reformadores fueron colocando el tectu, su tectus receptus fueron colocando la coma joánica, aunque Francisco Jiménez de Cisneros era católico, monje católico, él aún así ¿m? tenía la coma joánica. Vamos a seguir. Uno de los comentarios en cuanto al problema textual de Primera de Juan 5:7, este comentario lo da este erudito Daniel Wallace. ¿Qué fue lo que comentó él? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Apoyó? Bueno, allí él habla de un problema. ¿Quién es este hombre? Bueno, para que vayan allí meditando en la segunda parte, él fue un erudito en griego. Y él no solo se limitó en hablar de la coma joánica,
sino que habló del problema textual. Este es un erudito de crítica textual, sino que también habló del trabajo y la persona de Erasmo de Rotterdam. Pero esto, mis queridos hermanos, lo veremos en la segunda parte. Ah, si a ti te pareció interesante esta primera parte, claro que yo estoy guardando, pastor, no cuente, yo estoy guardando los cañones para la segunda parte, mis hermanos. Entonces yo voy testeando, si quieren ustedes que yo haga la segunda parte. ¿Te gustó este tema? Hermanos, déjenme like y déjenme un amén. Amén. ¿Le gustó el tema? Déjenme amén y un like, hermano. Si no se suscribió, todavía está a tiempo de suscribirse y compartir el tema. Y ahí colóqueme, quiero la segunda parte. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Santo y bendito Dios. Agradecido, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado en este día. Gracias porque nos ahondas en la investigación de los hechos históricos de tus hijos, los peldaños, las vicisitudes, las angustias, el crujir de dientes, el abatimiento del alma. Todo permite para que este, este instrumento de barro sea moldeado con tu mano, con tu amor, porque tanto lo malo como lo bueno permites en tus hijos e instrumentos para que se vaya formando y forjando. Santo y bendito Dios, no solo tenemos palabras de agradecimiento como tú has guiado en la historia continua. Bendito eres tú, grande y digno de ser alabado por siempre. Nuestro Dios y Creador, la alabanza sea nuestro Dios en la persona del Padre, Padre de consolación, en el nombre del Hijo nuestro Redentor y sacerdote, nuestro gran Cohen Gadol, en el nombre de la persona divina del Espíritu Santo, el poderoso Conforter, Santo Dios. Todas estas cosas te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, que no hay otro nombre como Él, ni debajo de la tierra, ni arriba en los cielos, para que todos nos postremos en su nombre. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Te gustó? Ponle like, ponme allí en tu comentario. Amén, me gustó el tema. Quiero la segunda parte. Que el Señor te bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.